en la palabra de esta noche. Algo que me llamó un poquito la atención o que me quedé pensando son las bases de nuestra fe. Yo no sé si es impresión mía, a lo mejor puede ser la impresión sea mía, ¿verdad? Yo no sé la impresión de ustedes y a lo mejor ustedes me pueden ayudar en esto. Pero no sé si es impresión mía que parece que la iglesia no ora más como oraba antes. No estoy hablando de nuestra iglesia, estoy hablando de la iglesia en general. ¿Es impresión mía o ustedes también lo ven así? Como que no hay una dedicación en la oración como había en los tiempos pasados, y no porque es pasado, pero como son bases de nuestra fe, son bases de lo que creemos. Y hemos escuchado mucho, hemos escuchado palabras tremendas, y justamente en eso que estaba pensando, porque yo siempre oro pidiendo para Dios una palabra revelada, una palabra nueva, una palabra fresca, y sí, claro, tenemos que tener esta palabra constantemente, pero a veces yo veo que las cosas que son bases, que son sencillas de nuestra fe, no están siendo puestas en práctica de la manera que debería ser. Si es correcto, ustedes también están teniendo la misma impresión. Cuando miramos las iglesias en general, como mencioné, sabemos que las iglesias enseñan, muchas de las iglesias enseñan la oración en sus estudios bíblicos, en los estudios que tienen, pero estoy hablando de aquel fervor de ver la iglesia orando así como la iglesia oraba desde los tiempos de la iglesia primitiva, desde cómo Jesús oraba y cómo realmente se levantó. Yo no veo de la misma manera. Yo no veo los jóvenes de hoy con aquella pasión o con aquel fervor de querer orar como anteriormente. ¿Sí es verdad? Entonces, siempre cuando yo tengo que poner el tema, porque también es puesto, ¿no? Donde ministramos vía internet en vivo el mensaje, ¿verdad? Y bendecimos a todos que están nos viendo en este momento alrededor del mundo. El tema que yo puse es, ¿por qué orar? ¿Por qué debemos orar? Como mencioné, si es algo que es un fervor que deberíamos ter, cuando vemos realmente los apóstoles, cuando leemos el libro de Hechos, nosotros vemos desde el principio, Hechos capítulo 1, habla, y estaba reunido alrededor de 120 personas y estaban orando, repita conmigo, orando. No estaban platicando, no estaban solamente viendo lo que está sucediendo, no estaban platicando de la vida del vecino, de la vecina, lo que pasó con el hermano, con la hermana, como que si el hermano cambió el carro, no cambió el carro, como vino trajado, no vino trajado. Ellos estaban orando. Había un fervor en ellos y este deseo de orar. Mientras ellos oraban, vimos las profecías siendo cumplidas, vemos el Pentecostés, el día de Pentecostés, el Espíritu Santo descendiendo sobre ellos, ¿verdad? Más adelante vemos de nuevo ellos orando. Como hablé, la iglesia constantemente oraba. Pero ¿por qué orar? Algo que tenemos que entender, que la oración no es algo solamente de la religión, aunque yo no hablo que somos una religión, pero para que el mundo comprenda, ¿verdad? Porque dice que los cristianos son religión. Yo ya hablé, nosotros somos un estilo de vida, nosotros seguimos a Jesucristo. Pero todas las religiones, ellos tienen como base de sus creencias orar. No importa si va a Asia y vas allá y ve un templo budista, ustedes van a ver que ellos van a estar orando. Si ustedes van allá en el mundo árabe y ustedes entran en una mezquita, ustedes van a ver que van a estar orando. Si ustedes van allá en Israel y principalmente se van en los muros de los lamentos, ustedes van a encontrar las personas allá orando.
No importa la religión, como yo mencioné, no importa si es el budismo, si el hinduismo, si es el islamismo, shintoísmo, lo que sea. Ellos tienen como sus bases la oración. Pero lo que me admira es que, aunque sabemos que no están correctos, ellos tienen una disciplina en la oración. Ellos llevan la oración como una disciplina que realmente tiene que estar allá orando. Ellos tienen su manera de orar, tienen la manera de se portar. Y como hablé, como cuando yo voy en esos países, yo sí, cuando es un país nuevo, aun cuando no es un país nuevo, yo voy a los templos, yo veo la manera como ellos hacen, como oran, no porque queremos copiar, pero yo entro allá realmente porque quiero establecer el reino de Dios en aquel lugar. Pero mientras yo estoy allá estableciendo el reino de Dios, estoy hablando, Señor, yo establezco el reino de Dios en este lugar, claro que yo estoy mirando lo que están haciendo. Estoy mirando que están orando, por ejemplo, para un árbol. Están orando por cosas así absurdas y están allá prostrados y orando. ¿Por qué oran? En primer lugar, porque ellos creen que la oración es algo que se conecta con algo superior. Todas las religiones, y aún aquellos que no tienen religiones y crean sus propias cosas, sus propias ideas, sus propias teorías, ellos también acaban creando alguien superior que son ellos mismos y que esas personas tienen que reverenciar y tienen que también estar hablando, comunicando. Entonces entendemos acá, ¿por qué orar? Todas las religiones están orando porque ellos creen que tienen que hablar con alguien superior. Y ese hablar con alguien superior o es para pedir un favor, para pedir una ayuda, para pedir que venga a intervenir en algo, o solamente están orando para que la voluntad de ese algo superior venga a cumplirse. Pero vamos a hablar de la base de nuestra fe. Porque si Dios me puso esta palabra en nuestro corazón, y yo ya hablé hace unas semanas o unos meses atrás, que sabes que esta iglesia va a ser conocida, y principalmente en nuestras reuniones de 5 de la mañana y los sábados, una iglesia que ora, una iglesia que busca, vas a venir a un avivamiento acá. Pero esta pasión, este fervor tiene que venir en nuestros corazones. ¿Por qué oramos en nuestra base de fe como cristianos? Cuando Jesús empieza a enseñar en el monte de las bienaventuranzas, Él empieza a dar ahí el sermón que nosotros conocemos, ¿verdad? Y Él empieza, bienaventurados los limpios de corazón, como mencioné el domingo pasado, porque ellos verán a Dios. Bienaventurado esto, bienaventurado este otro. Y Él empieza también ahí a dar una secuencia de enseñanzas. En esta secuencia de enseñanzas, Él también habla sobre cuestiones como la limosna. Él habla también cuestiones como la oración. Y cuando Él se refiere a esta parte de oración, si ustedes quieren acompañar conmigo, abra su Biblia conmigo en Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6, y vamos a leer el versículo 5. Ele dice, cuando oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. Les aseguro que ya han obtenido toda su recompensa. Entonces Jesús empieza a enseñar sobre la oración, y siempre cuando enseña, Él le pone una ilustración, Él le pone un ejemplo. El ejemplo es algo muy apropiado en una enseñanza, porque esto graba en el corazón de las personas. Entonces cuando Él habla así, mira, ustedes están mirando cómo los religiosos oran. Ellos ponen una ropa diferente, ellos oran en plaza pública, ellos quieren que todos miren que ellos están orando. Y Jesús empieza a hablar así, esa no es la manera correcta de orar. No es así que vamos realmente a orar. Porque en realidad la oración de ellos
no es realmente una oración de comunicación con el Padre, donde ellos realmente están buscando tener esta relación, esta intimidad con el Padre, pero ellos están queriendo solamente ser vistos delante de las personas. Y si ellos quieren esto, ellos ya recibieron su galardón. Entonces, en realidad, la oración de ellos no era una oración efectiva. Era una oración, no solamente era algo público que ellos hacían para enseñar a los demás que estaban orando. Y todos pasaban así, wow, qué hombre espiritual. ¿Y cuántos de nosotros no nos admiramos muchas veces personas que hablan que oran 4 o 5 horas? No, es que hermanos, yo oro 4 o 5 horas, 6 horas todos los días y me hinco. Y gloria a Dios por eso. No estoy hablando que eso es malo, gloria a Dios. Pero que sea algo tuyo con Dios. No sé si están me comprendendo. Y Jesús anda así. Entonces, ¿sabes qué? Yo voy a enseñar por qué orar, cómo orar. Ustedes quieren orar, entonces es de esta manera. Ele continúa la enseñanza diciendo: pero tú, cuando te ponga a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre, que está en lo secreto. Así tu Padre que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. Y al orar, no hablen solo por hablar como hacen los gentiles, porque ellos se imaginan que serán escuchados por muchas palabras. No sean como ellos, porque su Padre sabe lo que usted necesita antes de que se lo pidan. Entonces Jesús empieza a decir aquí, ¿sabes qué? Cuando ustedes van a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta. ¿Qué representa el cuarto? Intimidad. El cuarto representa intimidad. Aquí ya estamos hablando mucho de la oración. Porque cuando estamos hablando de oración, oración no es solamente estar hablando cosas, pidiendo cosas. Orar es un momento de intimidad. Orar es un momento de relación, de estar junto íntimamente con esta persona que tú tanto amas. Una persona que es casada, ustedes saben muy bien, ustedes tienen su cuarto y este cuarto es el lugar tuyo de intimidad. Cuando ustedes entran en su cuarto, cierran la puerta, ¿es por qué? Porque ustedes van a tener su tiempo de intimidad. Nadie puede entrar allá. Y es eso justamente que Jesús está enseñando. Cuando tú entras en el cuarto, ese es el momento ahora que es un momento íntimo tuyo con el Padre. Nadie necesita saber lo que ustedes van a estar haciendo allá. Nadie necesita saber lo que ustedes van a estar hablando. ¿Por qué? Porque es un momento de intimidad. Es un momento donde tú vas a tener esta comunión con el Padre, vas a tener esta relación con el Padre. Y Jesús está hablando, entonces ¿sabes qué? Entra, cierra la puerta y tenga esa intimidad. Habla con el Padre que está en secreto. Es un momento secreto, es un momento de intimidad. Qué lindo cuando se habla en secreto. Jeremías 33:3 dice, ¿qué dice? Clama a mí y te responderé. ¿Y qué? Te mostraré cosas grandes y qué? Ocultas. En el secreto tú descubres cosas ocultas. En el momento donde está, en este momento secreto, donde tú estás clamando, donde tú estás hablando con el Padre, solamente tú el Padre, conforme dice Jeremías 33:3, clama a mí y te responderé. Cosas grandes y ocultas que no lo sabes. Es en este momento donde en el secreto Dios te va a recompensar, Dios te va a empezar a hablar, Dios te va a empezar a revelar cosas. ¿Cuántas veces Dios me reveló cosas en este momento que estaba en intimidad con Él?
Cosas que no me pasaban en la mente, situaciones que estaba pasando, y viene Dios me revela. ¿Por qué? Porque justamente en este momento de intimidad, donde yo estoy con el Padre, donde estoy en este momento de intimidad, como me encanta tener ese momento de intimidad con Él. Como me encanta cerrar la puerta, poner una adoración y estar allá orando, adorando, hablando con Él. ¿Por qué? Porque justamente en este momento donde Él empieza a revelar los secretos, porque Él dice, el Padre que lo ve en secreto, Él también lo recompensará. Entonces, en primer lugar, ¿por qué oramos? Porque la oración es esta comunicación que tenemos con el Padre, esta intimidad que tenemos con el Padre, y oramos porque queremos estar junto con Él, tenemos esta necesidad de hablar con Él y de escucharlo, de ser ministrado por Él. Entonces oramos, ¿por qué? Porque entendemos que a través de la oración es el camino para estarmos cerca de Él, de tener esta intimidad. Si no hay esta intimidad en el cuarto, si no hay este momento secreto, este momento que se aparta, vamos a poner de nuevo una relación de parejas. Si no hay esta intimidad, si no hay este momento del cuarto, ¿qué va a suceder? Día tras día, este relacionamiento va a enfriar. ¿Sí o no? Y es lo mismo espiritualmente. Si nosotros no tenemos, ok, está bien, gloria a Dios, tenemos que venir a orar a la iglesia, tenemos que orar a la iglesia. Pero tenemos que tener ese tiempo de intimidad con el Padre. Solo nosotros, solo tú y el Padre, yo y el Padre, tener este momento de intimidad. Y es en este momento de intimidad que cada vez nos acercamos más a Él, que cada vez nos sentimos cada vez más como, algunos hablan mimado, otros hablan chiflado, más así como que, ay, así más con Él, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tiene esta intimidad. Pero Jesús habla también, pero no sea como los gentiles, como hablé, todos están orando, todos están queriendo comunicarse con algo superior. Pero si vamos a ver la oración de cualquier otra religión, ustedes van a ver que las oraciones son memorizadas. Son oraciones que son habladas solamente así, es algo que ya fue memorizado y está hablando, no es una comunión. Imagínate todos los días que yo voy a hablar con mi esposo, que yo voy a hablar con mi hijo y siempre hablo solamente lo mismo. ¿Están conmigo? ¿Cómo sería esta relación? ¿Cómo sería si todos los días cuando tú vas a hablar con la persona, tú hablarías siempre lo mismo? Sería un poco raro, ¿verdad? Robótico. Algo que raro, ¿no? Entonces Jesús está hablando así, no sea así. ¿Cómo le? Si vamos a ver todas las otras, ellos están allá con su secuencia de oración, que tiene que orar, que tiene que hablar. Yo me recuerdo una vez, vivíamos en la India, y una familia nos invitó a cenar en su casa. Era una familia de Irán, pero ellos no eran musulmanes, ellos pertenecían a la religión de los Bahá'ís. Los Bahá'í, bueno, no voy a dar aquí enseñanza de otras religiones, pero cuando llegamos a esta casa para cenar, ahí tenía la comida allá, una comida iraniana, y para mí era raro todo lo que veía allá, ¿verdad? Y miraba así la comida, pero bueno, aquí en la India no tenemos mucho que comer también, entonces está bien, lo que viene está bien, ¿verdad? Es algo diferente. Pero yo nunca negué mi fe. Entonces la mujer, la señora, sabía que yo era cristiano. Entonces, vamos a comer. Entonces yo decía, yo puedo orar para comermos. Es así, claro. Y yo hice la oración, una oración. Agradecí al Señor, pero no una oración repetitiva, como le hasta la oración muchas veces de la comida, ya oramos memorizado, ¿no? Señor, gracias por ese alimento, amén. Yo sé que ustedes no hacen eso, ustedes son espirituales, ¿verdad? Pero la mayoría de las personas lo hacen. Entonces yo oré, consagré el alimento,
Y me recuerdo que cuando terminé el alimento, la oración, la mujer estaba mirando hacia mí, o miró a la esposa así, mira cómo ellos oran diferente. Eu disse, como assim oramos diferente? Es que tú usas palabras así como si fuera una conversación. ¿Por qué? Porque todos oram memorizados, solamente son palabras y creen que por decir muchas veces o repetir la palabra constantemente van a ser escuchados. Fue justamente lo que Jesús dijo aquí. Cuando oren, y al orar no hablan solo por hablar como hacen los gentiles. Entonces, en primer lugar, cuando oren, no hablen solamente por hablar. Porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. No sean como ellos, versículo 8. No sean como ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que se lo pidan. Entonces vamos a parar aquí un momento. Si el Padre ya sabe lo que voy a orar o que voy a pedir antes de que orar, ¿por qué debemos orar entonces? ¿Ah? Para honrarlo a Él. Sí, pero ¿qué más? ¿Por qué vamos a orar? Si ya sabemos que el Padre ya sabe. Y esto, mis amados, no es algo del otro mundo para comprendernos. Mi hijo, que está allá, él cuando necesita de algo, él no necesita venir delante de mí. Oh Padre, grandísimo Padre, en este momento vengo a tu presencia, porque estoy necesitando de un tenis. ¿Verdad que no? Él no va a venir porque yo lo veo, yo voy a la tienda, y cuando estoy en la tienda yo recuerdo, ¿sabes qué? Yo miré el tenis de mi hijo y vi que el tenis ya está malo, voy a comprar un tenis para él. Yo como padre, yo sé la necesidad de mi hijo y él no necesita estar orando o hablando para mí, pidiendo para mí lo que necesita, porque yo ya lo sé. Pero él no deja de hablar conmigo porque yo ya dé lo que él necesita. ¿Por qué entonces él viene a hablar conmigo? Por la intimidad, por el amor. La oración, algo que tenemos que entender, la oración no es algo que es solamente una petición de algo de estar pidiendo. Y es por eso que muchas veces las personas dicen, es que yo no consigo orar más de 15 minutos. ¿Por qué? Porque 15 minutos tú pediste todo lo que tenía en tu lista y ya no sabes más lo que pedir. Y cuando acabó todo lo que tú estabas pidiendo, ya no sabes más que orar. Pero cuando tú tienes una intimidad con una persona, tú te quedas una hora en el celular, tú te quedas una hora platicando con esa persona, solamente platicando porque tú estás teniendo intimidad. Porque tú estás teniendo una relación, tú estás teniendo una comunión. Y es justamente esto. Jesús dice, ¿sabes qué? No necesita estar hablando repetidamente, hablando la misma cosa. ¿Por qué? Porque el Padre ya sabe lo que tú necesitas. Entonces ahora es justamente eso, es un momento de intimidad, es un momento de relación, es un momento de comunión. Por eso tú entras en el cuarto, por eso tú cierras la puerta. ¿Por qué? Porque es un momento de intimidad, donde tú estás platicando con el Padre, estás hablando lo que está en tu corazón. Tú estás hablando los planes que quieren hacer. Estás hablando lo que sucedió en su día. Es una relación. Es una intimidad. Pero Jesús al mismo tiempo, Él empieza también a enseñar. Y Él habla aquí a sus discípulos. ¿Sabes qué? Cuando ustedes oren, oren de esta manera. Y es la famosa oración del Padre Nuestro, que creo que todos conocen, ¿verdad? ¿Cuántos conocen la oración del Padre Nuestro? Todos conocemos. Pero Jesús aquí no estaba hablando que era una oración memorizada que tenía que ser repetida. Por eso muchas veces oramos la oración del Padre Nuestro. Pero Él está dando aquí un ejemplo de tópicos, de cómo hablar, de cómo estar en la presencia de Dios. Y claro que no tengo tiempo para decir cada tópico. A lo mejor continuamos, ¿verdad? No sé. El otro miércoles. Pero Él dice así. Ustedes deben orar así, versículo 9. Padre nuestro que está en el cielo.
Quando ele hace esta referência, e ele declara a palavra Padre. Em hebreu, Abba. Clamam Abba, Padre. Abba. ¿Qué es Abba? Justamente, ¿qué es Padre? Una vez más, intimidad. Relación, y es eso que tenemos que entender. ¿Sabes qué? Mucha gente no tiene este bloqueo porque a lo mejor tuvo problema con su padre biológico, y a lo mejor tiene este problema de relacionar a Dios como Padre, y verdad, y piensa que Dios, por eso muchas veces las personas piensan que Dios como Padre, o Dios es un Dios malo, que Dios lo vas a abandonar, que Dios lo vas a hacer esto, pero Jesús nos dice, no, Dios es un buen Padre. Por eso cuando ustedes hablan así, Padre, habla Abba, con cariño, Abba, Padre. Reconozca que Él es su Padre. Este momento realmente de relación, reconozca que Él está reinando, Él reina en los cielos. Por eso que después, claro, ¿no? Empezamos a entender el carácter de Dios, entendemos quién es Dios. Y decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, porque reconocemos que Él es santo, reconocemos su esencia. Cuando estamos hablando con el Padre, reconocemos su esencia, reconocemos su carácter, sus características. Quando mi hijo viene a hablar comigo, ele sabe como eu sou, ele sabe minha característica, ele sabe minha essência, ele sabe como falar, ele sabe como se acercar a mim. ¿Por quê? Porque ele sabe como eu sou. Então, meus amados, temos que entender por que oramos. Oramos porque existe tempo de intimidade com Deus. E sabes que nossa igreja, esta igreja aqui, não importa como estão as demais, eu creio que há muitas igrejas que oram, mas como falei, al princípio, aqueles que não estavam al princípio, como mencionei, a mim, em meu ponto de vista, a oração é algo que se está perdendo, o que não está como deveria ser, em la igreja em geral. E nós temos que ter isto muito forte, temos que ter isto em nosso sangue, porque esta é a essência de nós como igreja. Se nós entendemos este ponto de la oração, por que oramos, como oramos, e é claro que la oração é um tema muito grande, que poderia passar aqui horas ensinando, por isso eu solamente puse o tema, por que orar, não puse o tema, vou falar sobre a oração, porque vamos a passar dias aqui falando, porque poderia dizer, há maneira de orar, tem que orar de rodilha, tem que orar parado, tem que orar acostado. ¿Cómo tiene que orar? Sería otra cuestión, ¿verdad? Pero aquí yo creo que nadie necesita, o que nosotros todos sabemos, claro, cuando nos prostramos es una reverencia al Señor. Pero eso no significa que uno no puede estar orando, hablando con Él cuando yo estoy caminando, cuando yo estoy en el carro manejando, cuando yo estoy, se estoy cocinando, se estoy limpiando la casa, algunas cosas que yo no hago mucho, ¿verdad? No estoy hablando de orar, estoy hablando así de limpiar la casa, ¿verdad? Limpia, ayuda a mi esposa, ¿verdad? Pero no como una mujer que está todos los días limpiando y tiene este tiempo que realmente puede estar orando. Entonces, claro que Dios está escuchando nosotros constantemente de todas las maneras. Se recuerden de la predicación de domingo. Dios mira nuestro corazón. Entonces, claro, nosotros podemos estar prostrados, es una reverencia. Y a veces yo estoy prostrado, y no estoy prostrado solo de rodillas, yo me prostro completamente delante de Dios, pongo mi cabeza, mi rostro en el piso, reconociendo que el Señor, eso es una reverencia. Pero yo también oro parado, oro sentado, oro manejando, oro en el avión, oro en lenguas, otra cosa, ¿verdad? Pero entendemos hoy algo acá muy importante. La oración es una base de nuestra creencia. Es una base. Y nosotros tenemos que tener esto muy fuerte. Yo aseguro que si cada uno de nosotros que estamos aquí, si nuestros jóvenes, nuestros niños, estamos enseñando nuestros niños no a una religiosidad de estar orando por una manera religiosa, pero estar orando por una manera de intimidad. Vamos a estar acá generando una iglesia con un fervor, con un amor por Dios muy fuerte. Porque cuanto más intimidad, más amor.
Quanto mais intimidade, mais gratitud. Quanto mais intimidade, mais tu quieres estar cerca desta persona. E é justamente isso que temos que generar em nosso meio. Uma igreja que realmente entende porque ele ora. Pero então, apóstolo, pastor, me ensina algo acá. Eu não tenho que orar por as coisas que necessito. Claro que sim. Não há nada de malo em isto. Pero isso não deve ser nossa prioridade em nossa oração. Há partes da oração do Padre Nuestro que diz: danos hoy el pan de cada dia. Estás hablando de pedir por uma necessidade, de pedir por algo, pero isso não pode ser a base de minha oração, não pode ser a base de minha intimidade. Claro que vas a ver o momento que eu vou estar claro que hablando, sabes que mira o que está passando, mira isso, sabes que necessito disso, pero como Jesus dijo, o Padre já sabe todo o que necessita antes de pedir. Pero claro que em um momento de intimidade sempre vas a hablar. Como mencioné, de nuevo repito, hago a ilustração com meu hijo. Então, em um momento de intimidade com ele, eu já sei que ele necessita de tênis, pero a lo mejor não comprei em aquele momento e ele vem e está platicando comigo e diz: ¿sabes qué, padre? Necessito de tênis. ¿Estão comigo? Não há problema em estar pedindo nada. A questão é por que oramos. Qual é a intenção de nosso coração? Eu vejo muitas coisas que sucedem em minha vida, hasta hoje, e vas a continuar sucedendo, são frutos de oração. São frutos, vou cambiar a palavra oração por intimidade, são frutos de intimidade com Deus. Quantas vezes eu solo, e como falei, como algumas coisas, já sei isso, então já vino a recompensa, vou falar como uma ilustração, não porque quero ser para mostrar-me, pero quantas vezes eu entrava em meu quarto, cerrava, e era jovem, tinha 19 anos, cerrava a porta, e me quedava toda a noite, em la presença do Senhor, adorando, orando, ministrando, lendo a palavra, tendo este momento de intimidade. E como eu falei, muitas das coisas que eu vejo em nossas vidas hoje, são frutos deste momento de intimidade. O que quer para sua manhã? O que quer para seu futuro? 5 dias, 10 dias, 6 meses. Todo vai ter muito a ver com este momento de intimidade. Porque como em este momento de intimidade, não que tu vas a estar pedindo para Deus algo que tu quieres fazer, dices, não, é que em um ano eu quero eu vou a comprar minha casa, Senhor, e eu quero que tu prepara todo, não. Porque nossos pensamentos podem ser uma coisa, pero Deus sabe o que é melhor para nós. El Padre sabe lo que es mejor para el Hijo. Y en este momento de intimidad que tú tienes en el cuarto, en el momento privado con el Padre, y en el momento que tú estás hablando así, Padre, Abba, mira que yo estaba pensando en eso, y era mis planes, y bueno, pero esos son mis planes. ¿Qué piensas tú? Abba, ¿qué estás pensando de esto que quiero hacer? Momento de intimidad. E em este momento de intimidade, onde clama a mim e responderei, e te vou a dizer coisas grandes e ocultas que não lo sabes. São esses momentos que Deus está ministrando, que Deus está revelando, que Deus está falando com nós. Muitos planos que eu tinha, Deus falou comigo em esses momentos de intimidade que iba a ser cambiado. Por exemplo, não era para mim estar aqui hoje. Se fora mis planos eram para estar vivendo na Índia hasta este dia. Eu quando saí de Brasil com minha esposa e Natália, que tinha 1 ano, estando na Índia, na Seguga, nossos planos foi vivir allá por el resto de minha vida. Não tínhamos nada em Brasil, habíamos deixado todo allá. Nossos planos eram estar allá. Pero em um momento de intimidade com Deus, Deus disse assim, não, estes eram seus planos. Mis planos para tu vida es, esto aqui é só uma escola para ti.
hay otras cosas, te voy a quitar de aquí, te voy a sacar de aquí, te voy a llevar para otro lugar, te voy a llevar para Estados Unidos. Y yo digo, no, Señor, para Estados Unidos, no, ahí en Estados Unidos no necesita, Estados Unidos tiene muchas iglesias, aquí necesita, no, esos son mis planes para ti. Intimidad, en la intimidad son contestadas esas cosas que están ahí ocultas, ¿verdad? Wow, el tiempo pasó muy rápido, ¿verdad? ¿O es impresión mía? Póngase de pie en su lugar. Hay un momento que el apóstol Pablo habla a la iglesia en Filipenses. Y dice así, Filipenses 4, versículo 4 a 7. Alégrense siempre en el Señor. Insisto, alégrense. Ele não disse estén tristes, ele disse alégrense. Que su amabilidad sea evidente a todos. El Señor está cerca. No se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Mira lo que le dice acá el apóstol Pablo. Alégrense siempre. Pero ¿cómo voy a alegrarme en un momento donde paso por dificultad? Es difícil, ¿verdad? ¿Sí o no? Pasamos constantemente momentos que nos da ganas de llorar. ¿Y sabes qué? Si tienes ganas de llorar, llore. Llore en la presencia del Señor. Pero después que lloró, alégrese en el Señor. Alégrese en el Señor, sabiendo que Él está en el control de todas las cosas. El interesante de este pasaje que yo puse para terminar es que dice que cuando nosotros oramos y ponemos esta carga, eso que está nos pesando delante del Señor, porque todas las cosas se quedan en el corazón, es el corazón que entristece y es el corazón que se hace transparecer afuera. Ele diz assim, después que ustedes orarem, después que ustedes clamarem, ponerem essas cosas, sus peticiones delante de Dios, denle gracias también, empiece a agradecer también, y la paz de Dios, cuando oramos, cuando entregamos delante de Dios, la paz de Dios empieza a venir sobre nuestras vidas. Y ele dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará ¿qué? Sus corazones y pensamientos. Porque es aquí en el corazón, como prediqué el domingo, donde todo sucede. Y es aquí que tenemos que cuidar, es aquí que tenemos que estar limpiando. Entonces aquí, Ele, ¿sabes qué? Ele va a dar esta paz. Y Ele va a cuidar nuestro corazón. Entonces hay algo que está en este momento te entristecendo, hay algo que está te lastimando, o hay algo, ¿sabes qué? Entregue en este momento al Señor. ¿Por qué no cierre sus ojos en este momento? Cierren sus ojos, por favor. Y yo quiero que en este momento entendas por qué estás orando. Entendas por qué vas a orar. No vas a orar porque es una religiosidad. No vas a orar porque, bueno, yo voy a repetir algunas palabras. No, vas a tener este momento, aunque no estás en su cuarto, pero yo quiero que ustedes tengan este momento íntimo con el Señor.